Bienvenidos al tema de termistores. Ese es nuestro capítulo 8 del libro y vamos a tratar básicamente los termistores como los sensores de temperatura hechos con semiconductores. Para comenzar, puedo destacar una diferencia fundamental de los termistores con respecto a otros sensores de temperatura que hemos visto. Esta diferencia fundamental yace en el hecho de su fabricación. Los termistores están basados en semiconductores. Ahora, cuando un semiconductor se le calienta, su resistencia disminuye. Ese es el comportamiento natural de un semiconductor. Para los semiconductores debemos recordar que las teorías de conducción, para modelarlos a ellos, son las teorías de bandas de valencia y bandas de conducción, en la cual se requiere cierta cantidad de energía, por ejemplo, una fuente de calor, que proporciona esta energía para que entonces puedan haber portadores libres en el semiconductor. Estos portadores libres son electrones y son huecos. Así que en ausencia de fuente de calor, no hay entonces tales electrones libres o huecos libres. Por tal razón, no existen portadores que se puedan mover en el semiconductor y por lo tanto tenemos una resistencia relativamente alta. Acá queremos ver cómo se pueden aplicar esos conceptos para fabricar sensores. En particular, queremos ver de los termistores, unos llamados NTC, otros llamados PTC y otros llamados LDR, cuya función no es medir temperatura, sino medir una cantidad de luz. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en los sensores de temperatura basados en termistores. Entonces, para ello, quiero comenzar presentando el símbolo. Y el símbolo, como vemos acá, tiene dos posibilidades. Para los sensores que aumentan la resistencia, cuando aumenta la temperatura, les corresponde este símbolo con el más, el que está a la derecha. A eso se le llama de coeficiente positivo de temperatura, PTC. Y a los que disminuyen la resistencia con el aumento de temperatura se les llama de coeficiente negativo. Entonces esas son dos siglas que primero quiero ilustrar. PTC significa Positive Temperature Coefficient. O sea, cuando la temperatura aumenta, la resistencia de ellos aumenta. Y ese es un comportamiento diferente que acabo de ilustrar. Pero también se pueden fabricar para ese propósito. El otro es el NTC, que es el más popular, que se llama Negative Temperature Coefficient. Y en ese, cuando la temperatura aumenta, pues la resistencia disminuye. Bien, tenemos entonces los símbolos. Ahora podemos ver cómo es la fabricación. Concentrémonos inicialmente en los NTCs. La forma como se presentan son de dos tipos encapsulados, ambos muy populares. En primer lugar tenemos el encapsulado con forma de gota. En inglés se dice glass bead o epoxy bead. Epoxy y glass son los materiales de los cuales está rodeado el sensor. Entonces miren que es redondo, tiene unas características muy buenas, bastante estabilidad mecánica y una alta conductividad térmica. Es decir, a él entra calor y sale calor con mucha facilidad, lo cual facilita entonces la actividad de la medición de la temperatura. En el otro modelo tenemos acá el modelo de disco. En ese modelo tenemos entonces un semiconductor de una forma aplastada y tenemos dos placas de contacto arriba y abajo en el disco. Entonces este sensor también es presto para poder hacer muchísimas aplicaciones en el cual él puede ir convenientemente adherido al cuerpo plano, que es el que produce el calor o del cual queremos medir la temperatura. Mientras que el de gotita es conveniente para cuando lo vas a sumergir, por ejemplo, en un fluido al cual se le quiere medir la temperatura. Bien, la curva característica o la respuesta que estos sensores entregan está ilustrado en esta gráfica. Aquí se ve la curva del NTC. Mira que a medida que la temperatura está en grados Kelvin, aumenta, su resistencia disminuye. Como lo puedes ver, está cayendo. Se está colocando para comparación una línea azul que es la gráfica de la resistencia de los llamados sensores RTD. Los RTD son sensores que detectan temperatura, son sensores también llamados en general para medir temperatura, pero están fabricados de manera distinta. Están fabricados con alambres, que bueno, tiene que ser un alambre con una determinada resistividad, una determinada longitud
y por tal razón este se coloca, se enrolla dentro de algún pequeño espacio y ahí se entrega. Bien, estos sensores son completamente diferentes. Los RTD siempre aumentan la resistencia cuando aumenta la temperatura. Los NTC hacen lo contrario, disminuyen su resistencia cuando aumenta la temperatura. Bueno, los NTC se pueden entregar con una curva representada por esta expresión que está aquí. La resistencia a la temperatura T es igual a una resistencia a una temperatura de referencia, por ejemplo, 0 grados centígrados, que corresponden a 298 grados Kelvin, como lo ves aquí. Y en ese momento, la resistencia que tiene este elemento puede ser, por ejemplo, como está en esta gráfica, 10 kiloohmios. Entonces aquí iría 10 kiloohmios y en T0 iría 298 grados Kelvin. El resto T es la temperatura, B es una constante llamada índice de sensibilidad del termistor. Las unidades de B tienen que ser claras en esta expresión, son precisamente grados Kelvin. Valores típicos desde 1000 hasta 10.000 grados Kelvin corresponden a esta constante B. Mientras B es más grande, entonces tenemos una gráfica mucho más empinada. Ahora quiero introducir qué sucede cuando a este sensor se le pone en un circuito. Generalmente uno lo alimenta a través, tal vez como está aquí, en un divisor de tensión. Fíjate qué sencillo es. Colocamos una fuente de valor B, una resistencia fija de valor R y el sensor, el NTC. Aquí sucede que cuando se conecta este circuito, una corriente fluye por los dos resistores, por el fijo y por el sensor. Se requiere hacer esto porque se requiere seguramente medir la tensión en el resistor a través de un circuito que mida, pues de este divisor de voltaje, pues mide, amplifique y haga el resto de cosas que estamos acostumbrados a ver en circuitos de mediciones. Sin embargo, uno se preguntaría, bueno, ¿cuánto debe ser B de alimentación? ¿Qué tal que, por ejemplo, la corriente que fluya por aquí sea grande? ¿O qué tal que sea muy pequeña? ¿Cuál es más conveniente escoger? La respuesta viene en este fenómeno que vamos a explicar ahora. Se llama el fenómeno de autocalentamiento. Resulta que la corriente que pasa por el sensor, esa corriente produce una potencia que se manifiesta en el sensor como calor. Pues por todo sensor o elemento resistivo que pase una corriente, se produce una potencia que es igual a I cuadrado por R, la resistencia del elemento. Nuestro sensor tiene una resistencia. Como vimos en la gráfica anterior, a temperatura 0 grados centígrados tiene 10K. Y de pronto a temperatura ambiente puede tener como 8K o 7K. Tiene una resistencia. Entonces I cuadrado por R será una potencia que se desarrolle allá adentro. Bueno, esa potencia es calor. Y ese calor aumenta la temperatura del sensor. Y eso puede ser un problema. Porque ahora el calor que el sensor mide no es solamente el calor del ambiente en el que se encuentra, del fluido que lo circunda, del lugar en el que está, por ejemplo, adherido, sino que ahora hay un calor adicional proveniente de la propia corriente que pasa por él. Bueno, ese calor no es deseable en general. A ese fenómeno de producir calor por la misma alimentación del circuito en el que se encuentra se le llama el autocalentamiento. ¿Qué pasará entonces si uno cierra este interruptor aquí? Miren la gráfica de la derecha. Inicialmente el sensor se encuentra en una temperatura ambiente. Ahora cuando se alimenta con la corriente, obviamente sube un poco la temperatura que él está percibiendo. Y ese pequeño incremento se supone que es pequeño, es debido a la corriente que pasa por él. Obviamente si mucha corriente pasa por él, entonces este cambio es bastante fuerte. Pero si se calcula el circuito de tal manera que la corriente sea pequeña, el cambio pues debe ser despreciable. Eso es lo que se espera a menudo. ¿Cómo es que se obtiene esta gráfica? Ese cambio que ustedes ven en la grafiquita roja se obtiene con la expresión que está aquí abajo. La potencia en el sensor, que es voltaje en el sensor por corriente en el sensor, eso es la potencia allí, es igual a una constante llamada conductancia térmica por la diferencia de temperaturas que él tiene, que él está percibiendo, y la del ambiente, más una parte que se llama capacidad calórica, multiplicando el cambio de la temperatura con respecto al tiempo.
La capacidad calórica es a su vez el producto de la masa del sensor multiplicado por una constante Cp llamada calor específico del sensor. Esta capacidad calórica se da en unidades de Julio por grado Kelvin, o sea, Julio entre grado Kelvin. Si multiplicamos eso por este dt, las unidades aquí es precisamente grado Kelvin, se cancelan. Te queda Julio sobre segundo y eso es vatio, la unidad de la potencia. Nota entonces que al principio el sensor está a la misma temperatura ambiente, o sea, T es TA. Así que este término de la suma debe dar 0. Sin embargo, el dt sobre T es alto. Aquí está una constante y tenemos P, una determinada potencia que se está desarrollando aquí. Eso significa que la temperatura debe estar subiendo y es la parte inicial de la gráfica. Si lo ves, está cambiando la temperatura, va hacia arriba. Después de un tiempo, la temperatura se estabiliza en un nuevo valor. En ese momento ya no cambia. Entonces dt, de temperatura con respecto al tiempo, se estabiliza y ya no cambia. Es decir, es 0. Este término se hace 0 y queda el otro término. El término que tiene simplemente la constante conductancia térmica por la diferencia de temperaturas que ahora aparece. Bien, la conductancia térmica es una medida de la facilidad con la que el calor sale del sensor o entra al sensor. Entonces, a mayor conductancia térmica, pues se establece una menor diferencia de la temperatura interna, que es más alta, con la temperatura del ambiente. Si la conductancia térmica fuera muy mala, es decir, fuera un número muy pequeño, estamos hablando de un sensor que no le entra calor fácilmente, tampoco le sale fácilmente calor. En ese caso, el delta T que se forma, es decir, la diferencia térmica de la temperatura en el interior y la del ambiente, sería alta para poder compensar este lado e igualarlo a la potencia que se está desarrollando. Hasta ahora uno puede decir, bueno, esto es una ecuación diferencial que se puede resolver para T y la fórmula está aquí abajo. La gráfica de esto que está aquí abajo, pues es lo que tenemos arriba en rojo. Así que ya está hecho. Cuando se estabiliza el valor a su valor final, tenemos que la potencia es igual entonces solamente al primer término, es decir, esa conductancia térmica por la diferencia de temperaturas, la que él está midiendo adentro de su cuerpo y la temperatura ambiente. Recordemos que la diferencia aquí se refiere al autocalentamiento, que es un fenómeno en general no deseado. Ahora fíjense, supongamos que yo puedo expresar la potencia que se desarrolla en él en términos de solamente la corriente, por ejemplo, I cuadrado por R. Así que si yo digo, bueno, la potencia del sensor, que es I cuadrado por R, donde R es la resistencia RT, la del sensor, la pongo aquí, puedo despejar I en términos de la temperatura. Obviamente el R pasa a dividir acá, RT, pasa a dividir y RT es esta expresión que tenemos acá, de la lámina anterior. Así que tengo una función de I con respecto a la temperatura. Asimismo yo podría expresar la potencia como B cuadrado entre R. Y puedo despejar B en función de la temperatura. Nuevamente tengo una expresión en función de T y puedo graficar ese voltaje, esa tensión aquí en el sensor con respecto a la temperatura. Bueno, si ahora hago una gráfica de las dos cosas al tiempo, por ejemplo, quiero graficar I con respecto a T y B con respecto a T, las dos cosas, yo puedo obtener un punto en un plano que solamente tenga yo corrientes y tensiones y es la gráfica que tengo acá abajo a la izquierda. Aquí se está graficando para cada valor de T, se está graficando el respectivo I y B que se desarrolla aquí, es decir, la potencia que se corresponde aquí. O sea, lo correcto es, para cada potencia aquí hay un valor de temperatura asociado, que es la temperatura que él desarrolla internamente y que es un poco más alta que la del ambiente. Pero quiero expresarlo de la otra manera, es decir, para cada valor de esa temperatura hay una potencia asociada, de hecho hay un voltaje y una corriente asociados. Esa gráfica está aquí. Fíjate que al principio de la gráfica, cuando V aumenta, I aumenta, es esta parte pequeña aquí, delgada. O bien tú dices, cuando I aumenta, también aumenta V, y estás en esta parte que es prácticamente lineal. Sin embargo, cuando llegas a un determinado valor de corriente, la tensión en él permanece constante, llega a un pico máximo. Y a partir de allí, incrementos mayores de corriente por el sensor tienen como consecuencia una disminución de la tensión en él. Ya no se está comportando el sensor como una resistencia, así como en esta parte que está aquí.
Aquí se ve un comportamiento completamente resistivo. Mientras más aumenta la corriente, más aumenta el voltaje. Eso es algo resistivo. Sin embargo, en esta parte de la gráfica, mientras más aumenta la corriente, más disminuye el voltaje. A esto se le llama la zona de resistencia dinámica negativa. Este es un comportamiento que no es deseado. Lo deseado es trabajar en esta parte angosta de la gráfica, donde el sensor se comporta como un medidor de temperatura y debe reaccionar a cambios en la temperatura ambiente. Sin embargo, en esta parte lo que se está pidiendo es que el autocalentamiento sea pequeño, bien pequeño. Pero ahora, cuando se superan los ciertos valores de corriente, se autocalienta tanto el sensor que su propio calor induce una disminución en la resistencia y esta a su vez una disminución en la tensión que aparece justamente en el sensor. Por lo tanto, vemos esta caída que está aquí. A esta parte se le llama la zona de autocalentamiento en la curva característica del sensor. Esta zona es aprovechada por algunas aplicaciones, pero las aplicaciones hechas para medir temperaturas utilizan la primera, la zona estrecha, esta que está aquí. Bien, veamos entonces cómo se puede modelar el sensor para medir temperatura. Imaginemos que tenemos un divisor de tensión así como está aquí. O sea, la resistencia fija, tomamos la salida allí. El sensor está acá arriba. Entonces vemos que para temperaturas que son muy bajas, esta resistencia que está aquí es bastante alta. Entonces Vout es bajo, véalo aquí, bien bajo. Pero para temperaturas altas, esta resistencia en el sensor es baja. Por lo tanto, Vout es alto. Así que véalo acá en la gráfica. Hay un punto en que esta curva posee una inflexión. Y es aquí, justamente en este punto, en la mitad de la gráfica. En torno a ese punto, la respuesta se ve muy lineal. Y esa es la parte que queremos aprovechar. Supongamos que queremos medir la temperatura en cierto intervalo. Pues de ese intervalo tomemos el centro de él. Una vez tomas el centro de ese intervalo, trata de ubicar ese centro de ese intervalo justamente en el centro de esta curva que está aquí, hacerlos coincidir. Para ello entonces tienes que ajustar el valor del voltaje de alimentación y de R, porque el sensor ya lo tienes, te lo dan, lo compras, tiene ciertas características, por ejemplo ese factor B, que es ese valor que está en grados Kelvin y que corresponde a este número aquí, la sensibilidad de él. Y tienes de pronto otros valores que acompañan a tu termistor, como por ejemplo puede ser el valor a 0 grados centígrados, por ejemplo 10K o un valor diferente. Eso está dado. Entonces la idea es buscar BI y R que sean convenientes para producir que la parte lineal de esta gráfica coincida con el centro o con tu intervalo de medida. Las ecuaciones que se pueden utilizar son las siguientes. El divisor de tensión, que es la que está aquí, y lo siguiente es la sensibilidad, que es la pendiente de esta línea con respecto a la temperatura, y se calcula acá. Ahora uno se pregunta por el valor de R que haga que precisamente este punto de inflexión aquí en la curva coincida con el centro de tu intervalo de interés a medir. A ese centro vamos a llamarle temperatura C, temperatura del centro, por decirle el nombre. Entonces R tiene que valer esto, donde RTC es el valor de la resistencia del sensor a esa temperatura. Si escoges esto, puedes ahora decir, bueno, ya sé que el voltaje de alimentación no puede ser muy alto, porque si es muy alto, la corriente que se produce aquí es alta y sucederá autocalentamiento. Así que debe ser menor que algún valor determinado y está dado aquí. Se escoge un valor de tensión que sea debajo de esto. Y esta expresión delta T tiene que ver con el autocalentamiento y con el cambio de la temperatura por el autocalentamiento. Finalmente se obtiene una expresión linealizada que está dada en esta última línea. Y la pendiente, que es S, justamente en el centro de la medida, pues está dada también aquí. Eso es la forma de linealizar una expresión que es no lineal, pero que como se va a utilizar solamente en este intervalo, pues está apropiado. Ahora podemos pensar en aplicaciones que no utilizan la medición de temperatura como tal, sino el comportamiento de autocalentamiento como algo ventajoso. Y podemos mirarlo de esta manera. La resistencia del NTC es en la gráfica roja, es bastante no lineal. Cuando se coloca un elemento en paralelo y se mira este conjunto nuevamente como el nuevo sensor, sale la gráfica azul. La gráfica azul, como vemos, es más lineal que la gráfica roja, sin embargo es menos sensible.
la pendiente, como la ven, es más llana, entonces es menos sensible. Pero es posible utilizarlo en aplicaciones que exijan un comportamiento de linealidad. Por ejemplo, el circuito que está abajo es una fuente de corriente, y esta fuente de corriente puede a veces subir o bajar su valor. Si por ejemplo sube su valor, entonces la corriente que baja por estas dos ramas aumenta. De hecho, la corriente que baja por el sensor aumenta, y gracias al autocalentamiento, que ahora es necesario y deseable, la resistencia de él disminuye, haciendo entonces que la corriente aumentada pase más bien por aquí. De hecho, el valor de salida, que es la tensión, tiende a permanecer aceptablemente constante, aunque la corriente de entrada aumente. Similarmente, si la corriente disminuye, entonces este sensor que está aquí transporta menos corriente, se calienta menos y por lo tanto su resistencia aumenta. Cuando aumenta, entonces la tensión que está aquí tiende a conservarse en su valor, o sea, a recuperarse. Y entonces esto es un sistema controlado automático, utilizando el fenómeno de autocalentamiento. Cuando hablamos de aplicaciones, y hablamos de aplicaciones, por ejemplo, con temperatura, en la aplicación de temperaturas, podemos ver cómo en este circuito que está aquí se desea que esta resistencia en conjunto permanezca constante. Sin embargo, lo que está arriba tenemos una resistencia que es una bobina. Las bobinas están hechas de alambre, por ejemplo de cobre. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia de la bobina también aumenta. Entonces ahora el conjunto luce con resistencia mayor. Si no se desea eso, se puede colocar una rama donde tenemos un NTC. El aumento de temperatura hace que su resistencia disminuya y por lo tanto el conjunto completo mantiene una resistencia constante. El resultado lo vemos a la derecha, en donde vemos cómo la línea roja significa que aumento de temperatura aumenta la resistencia de esa bobina que está hecha de cobre. Ese es un comportamiento normal en los metales. La contribución azul es la contribución del sensor con la NTC. Aumentó la temperatura, disminuyó su resistencia. La respuesta conjunta es la línea negra, es decir, se mantuvo constante en cierto intervalo aceptable de temperaturas. Y finalmente la aplicación que está abajo es para también el fenómeno de autocalentamiento, donde lo que tenemos básicamente es una fuente AC, tal vez un tomacorriente, un puente rectificador de diodos, después tenemos un capacitor en paralelo y una carga. Esto es un simple rectificador que convierte AC en DC. La tensión de DC que sale aquí es una tensión más o menos constante con un rizo. El rizo se disminuye con el valor de la capacitancia. Si se pone un capacitor de mayor capacitancia, es decir, un capacitor grande, entonces el rizo de la señal de DC que aparece aquí disminuye. Es decir, se hace más plana y eso es deseable. Entonces, por lo general, se espera colocar aquí un capacitor muy grande, de alta capacidad en faradios. Entonces, si eso es así, lo que se tiene es que cuando conectemos nuestro rectificador completo, nuestra fuente rectificadora, que queremos alimentar una carga de DC a la tensión AC, o sea, a través de un enchufe hasta un toma corriente, lo que va a suceder es que al principio el capacitor está descargado. Así que una gran cantidad de corriente va a fluir desde la alimentación a través del puente rectificador a través del capacitor mientras él se carga. El capacitor luce momentáneamente como un circuito, como un cortocircuito. Por lo tanto, hay una gran avalancha de corriente mientras se carga este capacitor hasta el valor de régimen que debe estar, que es la tensión de salida que se le entrega a la carga. Esa cantidad de corriente es una cantidad de corriente alta que sucede momentáneamente. Así que la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con la protección de este circuito? La protección son los fusibles del circuito. Los fusibles están ahí para proteger al usuario de que haya de pronto un daño. Si hay un cortocircuito del lado de la carga, entonces los fusibles se disparan porque funcionan para quemarse cuando haya una alta cantidad de corriente. Pero al principio, cuando conectamos al enchufe en el toma corriente, pues obviamente hubo una cantidad de corriente transitoria alta y eso puede dañar los fusibles, es decir, los quema. Y el circuito está en su funcionamiento completamente normal. Una manera de proteger a los fusibles de este daño sin intención que se puede lograr aquí es colocar NTCs, termistores, ya sea aquí
o después del puente rectificado. Analicémoslo aquí. Al principio, cuando el capacitor está descargado y uno conecta, la cantidad de corriente que intentará pasar va a ser toda la que se pueda. Como el NTC está frío, posee una resistencia, por ejemplo, vamos a la gráfica, aquí, por decir algo, 10K. Es una resistencia que limita la corriente sin duda alguna que fluye por aquí. Pero esta corriente fluye y va cargando el capacitor y fluye y va calentando la NTC. Llega un momento que por autocalentamiento, y así es que se desea, este valor de resistencia disminuye hasta unos pocos ohmios. Por ejemplo, 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios. Así que en ese valor, como se encuentra así con ese autocalentamiento y en ese valor, la corriente simplemente se mantiene en el circuito. Y los fusibles han sido protegidos. Si hay un cortocircuito, la NTC no te puede proteger porque ya está en bajo ohmiaje, ya está conduciendo, ya está caliente. Por lo tanto, el que protegerá será el fusible, como debe ser. Así que hay que diseñar estos termistores para que puedan transportar la cantidad de corriente que se requiere en la carga. Eso es todo. Existen ahora otros elementos también, termistores, que son los PTC, los de coeficiente positivo. Ellos se comportan en general como todo semiconductor, como un NTC, pero hay una zona en la cual su resistencia entonces aumenta cuando aumenta la temperatura. Es decir, ellos en general son como las NTC, como cualquier semiconductor, pero hay una zona en la cual se comportan diferente, y esa zona es la zona que se va a aprovechar. Aquí, en esa zona, la resistencia aumenta bruscamente con un cambio de temperatura de unos pocos grados, sube bruscamente. Entonces se va a utilizar como tal. Lo que podemos hacer para analizar una PTC es suponer que esa curva que acabamos de ver aquí, vamos a suponerla muy ideal, tal como la vemos en este gráfico, completamente recta. Vamos a suponer que la resistencia debajo de la temperatura de conmutación, que es la llamada TS, o temperatura de Curie, se llama así, es un valor bajo, por ejemplo R mínima, y por encima de TS es un valor alto, por ejemplo R máxima. Eso es lo que se dice aquí. Una asunción que está bien hecha, es aceptable. De todas maneras estaremos pensando que vamos moviéndonos suavemente desde R mínimo hasta R máximo. Bien, las condiciones de tensión, por ejemplo, o de corriente se pueden sacar de la fórmula de la potencia, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, B cuadrado sobre R es igual a la potencia. Y potencia es este delta por este T menos TA. Eso ya lo vimos. Ahora entonces yo puedo despejar el voltaje. Similarmente puedo despejar la corriente en la fórmula para la corriente. Raíz cuadrada de este delta, T menos TA, que es la potencia, entre R. Ahora, si estoy en las temperaturas menores que TS, es decir, si T fuese menor que TS, o digamos que hasta TS incluso, estamos con las resistencias mínimas. Tenemos esta expresión de la corriente y esta del voltaje. Fíjate que ambas tienen R mínimo aquí. Y ambas están a temperatura TS, pero del lado izquierdo, o sea, por debajo de TS, un poquito debajo de TS. Entonces vemos que si así es en la condición, pues habrá diferentes tensiones y corrientes asociadas a diferentes potencias que uno escoja suministrar. De hecho, la relación entre estas dos que están aquí es la siguiente: si I aumenta, B aumenta en la misma proporción. Y estamos de hecho en esta línea que está aquí. Mira que esta gráfica es horizontal, voltios, vertical, y es una gráfica de curva característica. Y fíjate que si B aumenta, I aumenta en la misma cantidad y vamos a una línea recta. La pendiente de esta línea es 1 entre R mínimo. Mira que en el eje vertical es I amperios y el eje horizontal es B voltios. Amperios entre voltios es 1 entre ohmio. Así que esto es 1 entre R mínimo. Esa es la pendiente. Alcanzado un valor determinado de corriente y tensión, entonces ahora, en ese momento estamos justamente aquí, estamos desarrollando temperatura TS. Y ahora vamos a hacer este fenómeno. En esa transición, justo aquí, de R mínimo a R máximo, vamos a suponer que estamos a la misma temperatura TS. Que no cambia, que la transición es bastante rápida. Me refiero rápida en el sentido del cambio de la temperatura. Entonces lo que va a suceder es que, como la potencia no tiene nada que ver con calentarse, la temperatura va a ser TS y la del ambiente va a ser la misma, TA, este valor TS menos TA va a ser constante. Si ese valor es constante, la potencia es constante, y si la potencia es constante, entonces tiene que ser que V por I es constante. Y entonces,
Si aumenta B, tiene que disminuir I de acuerdo con esta ley de la potencia. B por I es igual a constante. Si aumenta B, I tiene que disminuir. Y voy disminuyendo en una gráfica que es una hipérbola. Y es esta que llega hasta aquí, hasta este punto. A partir de allí, estoy en un momento en el cual ya la resistencia es definitivamente R máxima. Y si es R máxima, entonces ahora la relación voltaje-corriente nuevamente es lineal, pero esta vez a una pendiente que es 1 entre R máxima. Y está aquí la pendiente. Como R máxima es más grande que R mínima, la pendiente aquí es más llana que la pendiente aquí. Y esta es la otra parte de la gráfica. Normalmente si se va a medir temperatura se está trabajando en esta parte de la gráfica. Y si se va a utilizar autocalentamiento se trabaja en esta parte de la gráfica. Ahora, esta gráfica se ve bastante triangular. Así como muy simple hecha. Las gráficas, digámoslo así, correctas, completas, se hacen así, son bastante suaves. Mírenlas como están aquí. Y este es el aspecto que las gráficas tienen realmente. Ahora, notemos que si la temperatura ambiente fuese, por ejemplo, 25 grados, nos sale esta curva que está aquí. Pero si fuese más alta, es decir, 50 grados, si fuese más caliente la temperatura ambiente, mira que la curva ha disminuido a esta que está punteada. Y esto sucede, este es para 50 grados, fíjate. Esto sucede indicando que como afuera es más caliente, entonces son menos los valores de corriente y voltaje que el sensor puede sostener, o con los que tú tienes que alimentarlo, para producir entonces la transición a la zona de autocalentamiento. Claro, porque afuera está más caliente, entonces tienes que alimentar con menos voltaje, con menos corriente, para poder lograr todos estos cambios que tú ves aquí. Si afuera está más frío, muy frío, pues te puedes dar el lujo de poner más corriente o más tensión para poder ver estas gráficas. Asimismo, el coeficiente de conductancia térmica es el que mide qué tan fácil el calor sale. Si el calor sale muy facilito, pues puedes colocar más tensión y corriente, y estás en la gráfica que está aquí a la derecha, la que está en negrita. Por ejemplo, 12 milivatios por cada grado centígrado. Ese es un coeficiente, ¿sí? Pero ahora, si la conductividad térmica es bastante mala, entonces lo que tenemos es una gráfica que está por debajo, como lo ves aquí. Entonces, fíjate que está restringido a usar valores ya más bajos de corriente y tensión. Eso hay que tenerlo en cuenta para diseñar ese divisor de tensión del cual hemos estado hablando. En las aplicaciones de las PTC podemos mencionar algunas como control automático de calentamiento. Veamos por ejemplo este circuito que está aquí. Está conectado a una fuente de tensión. Tenemos una PTC. A través de ella fluye la corriente y se calienta. Y calienta un cuerpo que está acá arriba, cualquiera que sea. Cuando ese cuerpo que está ahí, por ejemplo, lo cambias por otro que está frío, inmediatamente absorbe mucho calor. Es decir, la PTC se tiende a enfriar. Y cuando se enfría, su resistencia baja. Y cuando su resistencia baja, aumenta la corriente que pasa por ella. Y si aumenta la corriente, se calienta nuevamente y entrega toda esa potencia al elemento que estaba frío acá arriba. Y ahora se está calentando. Cuando se caliente la parte de acá arriba, entonces la transferencia de calor es más lenta. La PTC empieza a calentarse un poco más, a aumentar su resistencia y por lo tanto a disminuir la corriente que pasa. Es un control automático de calefacción que se puede hacer. Entonces la PTC es utilizada ampliamente en este tipo de aplicaciones. Abajo tenemos algo muy similar, pero simplemente envolviendo la PTC completa. O sea, no solamente de un lado, sino de ambos lados. Pero el principio es el mismo. En la medida que el cuerpo que está aquí se enfría o se calienta más, la PTC automáticamente regula el flujo de corriente para que siempre tenga la temperatura apropiada. Bien, veamos ahora en la aplicación de autocalentamiento cómo resulta acá. Por ejemplo, para proteger un equipo de una corriente que fue aumentando con el tiempo en este circuito. Si eso fue así, la PTC entonces reacciona y cuando cruce la temperatura crítica, inmediatamente su resistencia sube. Y cuando suba, inmediatamente protege este equipo de la sobrecorriente. El otro ejemplo que tenemos acá a la derecha es una carga inductiva que sabemos que tiende a conservar la corriente. Cuando el switch se cierra, pues la carga tiene una corriente determinada. Cuando el switch se abre, la carga persiste con la corriente que venía, porque eso lo hace una carga inductiva, persiste con la corriente. La corriente debe ser continua. Y si uno no tuviera aquí este elemento, esta PTC aquí, cuando abres, forzosamente la corriente debe continuar. Eso crea una chispa o un arco en el interruptor y puede ser peligroso abrir el interruptor. Así que por lo tanto, lo que se hace aquí es que se pone una PTC,
que al principio pues está fría, entonces tiene una baja resistencia. Entonces por aquí fluye la corriente cuando justamente se abre el circuito, que está alada precisamente por la carga inductiva. Enseguida esta resistencia, este sensor se calienta, y cuando se calienta sube su resistencia y entonces abre el circuito como tiene que ser. Siempre fluirá una corriente mínima, que es la que mantiene a la PTC en alta resistencia, pero es una corriente pequeña que podemos decir que es de sostenimiento. Y finalmente acá tenemos unas aplicaciones en las cuales tenemos que retrasar la acción de un relé, o sea que cierre un interruptor o abra un interruptor. ¿Y cómo se logra? Si aquí tenemos, por ejemplo, en este caso cerramos el circuito, queremos que fluya corriente por esta bobina y que este relé enseguida cierre aquí. Pero como tenemos una PTC que tiene bajo valor óhmico, por aquí coge la corriente en vez de por la bobina, que tiene una cierta resistencia. Al momento esta PTC que está aquí se calienta y se pone de alta resistencia. Entonces la corriente fluye por la bobina como tal. Y después, clac, el relé se activa y se cierra el circuito de este lado. Pero se cerró un tiempo después. Esto fue un retardo para prender. De este lado tenemos lo siguiente. Está el circuito conectado y ahora queremos desconectarlo. Entonces cerramos aquí el interruptor. Inicialmente fluye una corriente por acá, pero la PTC tiene cierta resistencia, entonces lo que se hace en este caso cuando se cierra y se deja fluir la corriente, entonces hay una corriente que empieza a aparecer aquí en este circuito, y cuando la PTC se calienta aumenta su valor resistivo, cortando entonces la señal de corriente aquí. Es decir, que lo que tenemos es que aquí al principio se abrió y después que se abre en un tiempo, entonces la corriente deja de fluir y ¡tlac!, otra vez se cierra. Entonces lo que tenemos es un sistema que está con una señal causando apertura o el cierre de circuitos con un retardo. Y para esto se pueden utilizar las PTCs. Bueno, hasta aquí entonces llega la parte de PTC, y el capítulo de LDR lo haré en un video separado. Gracias por su atención.